Hola, hoy les vamos a presentar la actividad sincrónica número 4 de precálculo. Los integrantes de nuestro grupo son Juliana Muñoz, Sergio Alvarado y mi persona Valentina Vives. Les presentaremos 3 puntos: la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Bueno, comenzaremos por la circunferencia. En el primer punto nos pedían dibujar 3 circunferencias de distintos tamaños y nos hacían la pregunta A, que era, ¿la distancia entre el centro y la circunferencia permanece constante o varía? Con base a los dibujos que realizamos, pudimos llegar a la conclusión de que la distancia entre el centro y la circunferencia permanece constante, debido a que si medimos desde el centro hasta cada punto de la circunferencia, su radio o distancia va a ser la misma. Para el punto B, para el segundo punto, perdón, nos decían que teníamos que hacer un cilindro con 3 bolas. En este caso, escogimos 3 bolas de tenis y para estar seguros de su medida, lo medimos de 3 formas diferentes. La primera fue ponerlas sobre un cuaderno y juntarlas con 2 reglas. La segunda fue ponerlas verticalmente y cuando estuvimos seguros de su medida, cogimos un cordón, lo cortamos con la medida exacta y así fue como sacamos la altura de nuestro cilindro. Entonces nos preguntaban que cuál era mayor, si la altura del cilindro o la circunferencia. En este caso, la circunferencia era mayor, ya que era de 20 centímetros, y la altura era de 19 centímetros. Posteriormente, a cada una de las bolas le sacamos su diámetro, que bueno, era la ecuación es circunferencia sobre pi, en ese caso que eran 20 centímetros sobre pi, que nos daba un total de 6,36 centímetros. Para el punto B, para el punto C, nos pedían la relación entre 3 diámetros con la medida de la circunferencia, si podría conservarse sin importar el tamaño de las bolas. Para esto cogimos otras 3 bolas de icopor, las cuales juntamos y sacamos las mismas medidas que hicimos con las bolas de tenis. Sacamos su diámetro, su altura y llegamos a la conclusión de que, bueno, al momento de juntar las 3 bolas y sumar sus diámetros, para las bolas de tenis nos da un total de 19,08 centímetros y para las bolas de icopor, que eran más pequeñas, nos dio un total de 9,54 centímetros. Es decir, que en conclusión, podemos decir que la relación entre los 3 diámetros y la medida de la circunferencia no se conserva al momento de cambiar el tamaño de las bolas, ya que, bueno, si hacemos esto, tanto la circunferencia como su diámetro van a variar. Bueno, después nos pedían compararlo con otro de nuestros grupos, en este caso lo hicimos con el grupo número 4, y pudimos llegar a la conclusión de que en los puntos anteriores nos pasó exactamente lo mismo. La circunferencia era mayor a la altura del cilindro. Bueno, para esto, cuando hicimos la comparación, nos decían que teníamos que decir si estábamos de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones. La primera, una circunferencia es el conjunto de puntos que está a una distancia constante de un punto fijo. Y bueno, gracias a las comparaciones que hicimos, llegamos a la conclusión de que sí estamos de acuerdo con la afirmación, ya que la circunferencia está conformada por puntos, los cuales están a una distancia igual. Es decir, del centro hasta cada punto es la misma medida. Y la segunda era, al dividir la medida de la circunferencia y el diámetro de la circunferencia se obtiene una constante, sin importar el tamaño de la circunferencia, y tal constante es un poco mayor a 3. Efectivamente, lo hicimos con nuestras 2 bolas, tanto la de tenis como la de icopor, y pues lo que hicimos fue dividir la circunferencia sobre el diámetro con las 2 bolas que pues tenían diferentes tamaños y nos dio una constante de 3,14, la cual pues efectivamente es correcta la afirmación. Bueno, después teníamos que realizar unos ejercicios. Entonces, para el primero teníamos que determinar si las siguientes ecuaciones definen una circunferencia. La primera es una ecuación que define una circunferencia, ya que x al cuadrado y y al cuadrado, además de ser positivos, eh, nos ayudan a resolver todo el problema, y tanto su radio es positivo que, bueno, logramos sacar todos los valores para así graficarlo. El punto B
llegamos a la conclusión de que por más que x al cuadrado y y al cuadrado eran positivos, al momento de hacer su desarrollo, el radio nos daba negativo. Y bueno, esto pues está mal. Es decir, que no es una circunferencia. Y para el punto C, al momento de hacer como el procedimiento para poder hacerlo una ecuación de circunferencia, el radio nuevamente nos daba negativo. Es por eso que solo la A era la definición de una circunferencia. Para el punto número 2, nos pedían encontrar la ecuación de la circunferencia con centro en 1, menos 1 y radio de 1. Así como pueden ver en la hoja, bueno, pues lo que primero hicimos fue tener claro cuál era el radio y el centro. Después, con esto, armamos la ecuación centro-radio y fuimos sacando con la fórmula, bueno, despejamos los valores de H y de K para así poder encontrar A, B y C. Y así fue como encontramos la ecuación general. Y para el punto 3, nos pedían dibujar la circunferencia que pasa por el punto menos 3,2, qué pena, y con un centro de 6,3. Y nos preguntaban que cuál era su ecuación correspondiente. En este caso, bueno, sabíamos cuáles eran las distancias del centro a cada uno de los puntos y sabíamos las coordenadas del centro. Fue así como lo único que teníamos que hacer era sacar el radio para poder completar la ecuación centro-radio y poder graficarla, así como lo pueden ver en la hoja. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sergio Alvarado Cediel y el día de hoy yo voy a hacer la explicación y sustentación del punto 2 de la actividad sincrónica del corte número 5 de la asignatura de precálculo, que es correspondiente al ejercicio de la elipse. Entonces, el problema dice, una elipse puede generarse con una cuerda anudada en sus extremos y dos barras o palillos. Se fijan las barras separadas donde va a ser trazada la elipse de manera que queden perpendiculares a la superficie. Se debe cuidar que la longitud de la cuerda sea mayor que 2 veces la distancia entre las barras. La cuerda se coloca con las barras en su interior y se tensa formando un triángulo, tal y como lo podemos ver en la imagen. El punto que queda en el vértice que no toca las barras es un punto sobre la elipse. Entonces, se procedió a hacer el experimento y se utilizaron chinches, la cuerda y un plano cartesiano y una hoja, tal como lo decía el ejercicio, para dibujar la elipse. Entonces, para el punto número A dice, ¿puede trazarse una curva continua manteniendo la cuerda tensa? Al momento de realizar el experimento con la cuerda, el papel, los palillos y los chinches, se pudo comprobar que efectivamente sí se puede trazar una curva continua manteniendo la cuerda tensa. Y de hecho, es este movimiento de la cuerda y el lápiz lo que permite obtener la elipse simétrica en el plano cartesiano. De no ser por los chinches, la longitud de la cuerda y eh, la longitud de la cuerda que, y que esta misma se encuentre tensa, no se podría dibujar una elipse totalmente simétrica en el plano cartesiano. Luego, en el ejercicio B dice, dibuje 3 elipses diferentes y ubique sus elementos. A continuación, hay evidencias fotográficas del proceso, en donde se puede observar que se utilizaron diferentes cuerdas de diferentes longitudes para dibujar 3 elipses de diferentes tamaños. Elipse 1, elipse 2 y elipse 3. Va de mayor longitud, de mayor tamaño a menor tamaño. Como podemos observar acá, la segunda parte de este punto dice, ubique sus elementos, y es lo que voy a hacer a continuación en esta sustentación. En cada uno de los dibujos se puede observar que los focos de las elipses son los chinches ubicados en las hojas. Entonces, el chinche 1 hace referencia y es correspondiente al foco 1 y el chinche 2 al foco 2. A su vez, luego, cada una de las dos intersecciones de la elipse con el eje horizontal de X constituyen cada uno de los vértices de la elipse. Es así que este de la izquierda vendría siendo el vértice número 1 y este de la derecha vendría siendo el vértice número 2. A su vez, podemos observar cómo se utilizó que en todas 3 elipses, que aunque sean de diferente tamaño, el eje mayor en cada una de estas constituye
el eje horizontal. Es así que el eje horizontal es el eje mayor en estas tres elipses. El eje X es el eje mayor. Y por otro lado, el eje menor se constituye como el eje vertical, el eje en Y, ya que estas elipses abren horizontalmente. Y finalmente, también podemos observar que todas tres elipses están ubicadas desde el origen, es decir, tienen su centro en el punto 0,0. Para la segunda parte de este ejercicio, dice, el primer problema, transforme la ecuación 4x al cuadrado más 16y al cuadrado menos 8x menos 96y más 84 igual a 0 en una ecuación de la otra forma de la elipse y realice la gráfica. De esta manera, para poder transformar esta ecuación general que nos dan en la ecuación de la forma x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, se utilizó el método de completación de cuadrados. Una vez se culmina con este método de completación de cuadrados y se despejan las variables, podemos observar acá en este último paso cómo nos da x más 1 al cuadrado sobre 16 más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice primero que todo que esta elipse tiene el centro en el punto menos 1, menos 1. Y finalmente, con los valores de 16 y 4 podemos hallar el valor de A y correspondientemente el valor de B. Es así que A se constituyó como la raíz de 16, igual a 4. A es igual a 4. Y B se constituye como la raíz de 4, B es igual a 2. Luego con esto, con A y B, y utilizando la fórmula de Pitágoras, que es A al cuadrado, que es igual a C al cuadrado, B al cuadrado igual a al cuadrado menos C al cuadrado, despejando C al cuadrado se puede hallar esta variable. Y es así que el valor de C nos da 12. ¿De dónde sale este 12? De 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado igual a 12. Entonces C nos da 12. Es así que con el valor de A, B y C y cada uno de los valores correspondientes de H y K, es decir, de los puntos del centro de la elipse, se puede hallar los focos. El foco 1 nos dio 4.46,1 y el foco 2 menos 2.46,1. Y ya una vez tenemos los focos, procedimos a hallar los vértices. Y los vértices nos dieron en el punto 5,1 y el vértice 2 en el punto menos 3,1. Lo último que hicimos fue hallar la longitud del eje mayor. Y esta es correspondiente a 2 veces el valor de A. De esta manera, como A nos dio 4, 2 por 4, el valor de la longitud del eje mayor, en este caso el eje horizontal de la elipse, nos dio 8. Para el segundo punto que dice, encuentra una ecuación. Bueno, y finalmente en el punto anterior aquí se puede ver la gráfica y cada uno de los puntos correspondientes. El eje menor, el eje mayor, los focos, el centro en rosado y cada uno de los vértices en morado. Y el eje mayor acá con verde. Continuando con el ejercicio en el punto 2 dice, encuentra una ecuación de la elipse que cumpla con las condiciones dadas. El primer ejercicio dice que cumpla que los extremos del eje mayor estén en 4,2 y 4,13 y un foco en 4,4. Podemos observar que con estos valores que nos dio, pudimos hallar el centro, h, k. Nos dio este valor 4,7.5. Luego, reemplazando este valor en la ecuación que nos da x menos 4 al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos 0,75 al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. ¿Por qué de esta manera es la ecuación? Porque como nos dimos cuenta, el eje mayor está ubicado sobre el eje vertical, sobre el eje de Y. Y de esta manera, como la elipse es vertical, se utiliza b al cuadrado sobre x y a al cuadrado sobre y. Despejando todos estos valores, nos dio que a es igual a 5,5, b es igual a 4,24 y c es igual a 3,5. Y finalmente, una vez ya teniendo a, b y c, podemos reemplazar en la ecuación. Nos dio x menos 4 al cuadrado sobre 4.24 al cuadrado más y menos 7.5 al cuadrado sobre 5.5 al cuadrado igual a 1. Para el punto B de este problema, nos dice f, por así llamarlo, f1, que esté ubicado en menos 4,0 y f2 en 4,0 y longitud del eje menor en 6. En esta elipse podemos darnos cuenta que el eje menor está sobre el eje vertical, sobre el eje Y.
Por consecuente, procedimos a utilizar la ecuación de la elipse horizontal, en donde a al cuadrado se ubica bajo x y b al cuadrado se ubica bajo y. Podemos observar que esta elipse se encuentra en el centro de origen, es decir, en el punto 0, 0, y el eje menor tiene una longitud, un valor de 6. Luego, con el valor de cada uno de los focos, reemplazamos en las ecuaciones correspondientes, por lo que nos dio c igual a 4 y b es igual a 3, ya que b al cuadrado es igual a 9, b es a raíz de 9 y b es igual a 3. Luego, conociendo los valores correspondientes de b, c, pudimos hallar a con la fórmula de Pitágoras, y a nos dio 5. Y lo último que hicimos fue reemplazar en la ecuación, que nos dio x al cuadrado sobre 5 al cuadrado más y al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Y es acá que nos podemos dar cuenta cómo la elipse está ubicada en el centro, es decir, en el origen, no copiamos menos 0 ni menos 0 porque no hay necesidad. Y finalmente, en el último punto de este ejercicio, dice, el eje mayor sobre el eje Y es 4 y su excentricidad es 1/6. Tal y como nos dicen, el eje mayor está sobre el eje Y. Entonces, de ahí podemos inferir y concluir que esta elipse abre verticalmente. Y al tener una excentricidad 1/6 y teniendo en cuenta que la excentricidad parte de la relación de C sobre A, hallamos B, A y C correspondientemente. Primero hallamos el valor de A. Conociendo que el eje mayor es 4 y sabiendo que A es el valor, y sabiendo que el eje mayor es el valor de 2 veces A, despejamos en esta pequeña ecuación A y A nos dio 2. Luego, con la fórmula de la excentricidad, despejamos el valor de C, que nos dio 1/3. Y luego, conociendo C y A, y utilizando la fórmula de Pitágoras, la relación de Pitágoras, hallamos B, que B nos dio raíz de 35 novenos, que es 1,97. Y es así que reemplazamos en la ecuación, quedándonos tal y como la anterior, el punto de origen, el centro en el punto de origen. La ecuación nos queda como x al cuadrado sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 1,97 al cuadrado igual a 1. Y finalmente, en el último ejercicio de este problema, dice, calcular los ejes, focos y excentricidad de la elipse x al cuadrado sobre 81 más y al cuadrado igual a 1. Entonces, lo primero que hicimos fue hallar A y B con cada uno de los valores correspondientes de los denominadores de las fracciones. A es raíz de 81, que es igual a 9, y B es raíz de 64, que es igual a 8. Teniendo estos valores de A y B, y conociendo que la elipse se encuentra en el punto, que el centro de la elipse se encuentra en el punto de origen, es decir, en 0,0, procedimos a hallar los focos. El foco 1 nos dio 0 menos raíz de 17,0, que da menos 17,0, y el foco 2 nos dio 0 más raíz de 17,0, que es raíz de 17 positivo, 0. De esta manera, luego de tener A y B con la relación de Pitágoras, hallamos C. C nos dio raíz de 17, que es igual a 4.2. Y luego de tener los ejes, y luego de tener los focos, hallamos los ejes. El eje mayor es 2 veces el valor de A, que es el valor mayor. 2 por 9, 18. El eje mayor tiene un valor de 18. Y el eje menor es 2 veces el valor de B, es decir, el valor menor. 2 por 8, 16. El eje menor tiene un valor de 16. Luego de tener los ejes, los focos, procedimos a hallar la excentricidad. Y la excentricidad, como tiene un valor de C, como la excentricidad parte de la ecuación C sobre A, y conociendo que C es 4.12, es decir, raíz de 17, y A es 9, 4.12 sobre 9 nos da un valor de 0.45. Y luego, lo último que hicimos fue hallar los vértices y con cada uno de estos datos graficar la elipse sobre el plano cartesiano. De esta manera, los puntos celestes se constituyen como cada uno de los focos, los puntos morados como los vértices, y finalmente el eje mayor sobre el eje horizontal, como está aquí con la línea verde, y el eje menor sobre el eje vertical, sobre el eje de Y, como lo podemos ver aquí en la línea amarilla. Y tal y corresponde con los valores que nos dio. Tal como se puede ver acá, el eje mayor tiene un valor de 18 y el eje menor un valor de 16, que hace correspondencia al eje vertical de la elipse. Muchísimas gracias. Ahora les presentaré la hipérbola. En el primer punto nos pidieron realizar una hipérbola con los siguientes materiales: pita, chincha, alfiler o alfileres, regla, compás y hoja de papel.
Como pueden ver a la izquierda en la pantalla, usé chinches, usé la regla, pude realizar la elipse y al final pude, con los puntos que me daban acá arriba y abajo, pude realizar la hipérbola correctamente. Después nos podían realizar unos ejercicios en donde teníamos que calcular los ejes, focos, vértices y asíntotas. Adicionalmente teníamos que dibujar las hipérbolas. En el primer punto, se sabe que la ecuación es vertical, ya que la y es positiva y la x es negativa. Sabemos que el centro de la hipérbola es 0,0. Después, con la ecuación podríamos sacar los focos, usando la fórmula b al cuadrado más al cuadrado igual a c al cuadrado. Cogíamos de la ecuación el 2 y el 3 y eso nos daba c al cuadrado, dándonos raíz de 13c. Después sacamos los vértices, en los cuales la fórmula es h,k más a y h,k menos a. Eso también nos lo daban en la ecuación sacando la a. Después podíamos sacar las asíntotas, que es la fórmula y menos k es igual a más o menos b sobre a, en paréntesis x menos h. Sabíamos que h y k eran 0, entonces quedaría y menos 0 es igual a 2 tercios de x menos 0, dándonos el resultado y es igual a 2 tercios y en negativo y es igual a menos 2 tercios. Como pueden ver, ahí dibujé la hipérbola con los puntos, los focos y todo lo que me pedían. Para el punto B, también me da una ecuación, la cual era y al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Gracias a la ecuación podíamos ver que era vertical al igual que la anterior. Los puntos otras eran h,k eran 0, 0. Entonces primero sacamos los focos, damos el resultado de c es igual a raíz de 5. Después con eso sacamos los vértices y las asíntotas. Los vértices es la misma fórmula anterior, h,k más a y h,k menos a, dándonos los vértices 0,1 y 0,-1. A partir de ahí sacamos las asíntotas, que usé exactamente la misma fórmula, dándonos 2x y menos 2x. A la derecha pueden ver la gráfica correctamente de la hipérbola. Después, para el punto 2, nos pedían hallar las ecuaciones en forma reducida de las hipérbolas de focos en el eje OX y que cumplen las siguientes condiciones. La primera pasaba por el punto 2, 0 y tiene asíntotas en y igual a más o menos 3x. Lo primero que hicimos acá fue, a partir de las asíntotas, calculamos la ecuación. Aquí podemos ver que la ecuación era de forma horizontal porque la x es positiva y la y es negativa. Primero que todo, reemplazamos el punto 2,0 que nos decían en la ecuación real, dándonos un resultado de a es igual a 2, y después desde ahí sacamos la b con la misma ecuación. ¿Sí? Al final podríamos calcular la ecuación que nos quedaba como x a la 2 sobre 4 menos y a la 2 sobre 36 es igual a 1, con la fórmula de x a la 2 sobre a a la 2 menos y a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1. Para el punto B, 2B, nos decían que los focos eran negativo 3,0 y 3,0 y la distancia de sus vértices era 4. Con esto podríamos saber que la hipérbola era de forma horizontal. Los h y k eran 0,0 otra vez y lo primero que teníamos que hacer es calcular B con A y C que nos daban ya anteriormente. También calculamos los vértices y debido a que nos decían que la distancia entre sus vértices era 4, podíamos calcular A. Después si encontrábamos B, disculpen. Entonces B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Eso nos da el resultado de que B al cuadrado era igual a 5 y podríamos concluir que la ecuación era x a la 2 sobre 4 menos y a la 2 sobre 5 es igual a 1. Así concluimos que la hipérbola. Muchas gracias.